beta, señores, del FC Mobile. Posiblemente lo que se venga en el FC 26 Mobile, algunas cositas. Así es que, chicos, mínimo en este video 10,000 likes por la exclusiva. Estoy entrando, chicos, por primera vez. Y si lo quieren instalar y probar, abajo les dejo en el primer comentario, ¿ok? Recordarles una cosa, chicos, y es que esta beta, señores, pues va a estar disponible prácticamente hasta el 20 de mayo, ¿ok? Desde hoy, 24 de abril, si estás mirando este video un 24 de abril, hasta el 20 de mayo, ¿ok? Chicos, nos pide, escribe tu mes y fecha de nacimiento. Pues mira, yo lo voy a colocar que soy de 1995 y lo voy a colocar que nací en agosto, ¿ok? Y chicos, en esta beta pues solo vamos a poder jugar como invitado, ¿ok? Lo primero que me pide, pues un nombre. Vamos a colocarle Frank YouTube, ¿ok? Ahí está Frank YouTube, listo, le damos a continuar. Y chicos, acá está todo lo que tiene esta beta. Últimas mejoras de jugabilidad, disfruta de pases rasos, bloqueos. Han mejorado los bloqueos, mejoras en los pases filtrados. En ataque paralelo también han mejorado algunas cosas. Así, mejora del árbitro, bueno, un montón de cosas que acá lo pueden leer, ¿ok? Así es que, chicos, acá tenemos un poquito de la beta. Y pues bueno, ¡opa! Mira los regalos que nos dan. Una equipación del Toti, varias equipaciones durante los 7 días que entremos. Y chicos, cartas de 110. Mira, yo vi por ahí cartas de 110 y 111 de GRL. Pues señores, a ver, esta es una beta, ¿no? Con lo cual, el primer sobre seguro que va a ser una locura. ¿Hay cambio en la animación? Chicos, ¿habrá cambio en la animación? Pues parece que no. Pitch Beat. Inglés, me sorprendo. Defensa. Pues chicos, va a ser una porquería porque va a ser Harry Maguire. Chicos, 107 nos lo prestan, claro, al ser una beta, mancos. Pues todo esto, opa, mira todos los jugadores que tenemos, chicos. El mejor sobre de la historia. El mejor sobre de la historia me acaba de... Chicos, cualquiera que vea esto va a decir, ¿pero qué ha pasado? Mira qué sobre, con 2 Haaland, con Messi, con Cristiano, con el Divo. Locura. Ahora, chicos, en cuestión al menú parece lo mismo, ¿no? Vamos a entrar rápidamente a centro de fútbol, que yo creo que va a ser lo mismo de siempre. Y claro, en cara a cara podrás jugar partidos de 90 minutos con rivales. Dice, ¡y opa! Chicos, primer cambio que se viene. Tenemos ahora, mira, Pitch Beat, ok, Amateur 2, le doy en continuar. Así va a ser la nueva vista de Division Rival, chicos. Dios mío, ya quiero que llegue finales de mayo, que es cuando sale en este caso esta versión, señores. Ahora, primer vistazo, tema de cámara sigue estando lo mismo, ok, no ha cambiado nada, le voy a colocar la número 1. Y chicos, pues, a ver, dicen que han ajustado unas cosas en tema de jugabilidad. Yo la verdad es que, pues, no lo voy a poder comprobar en pocos partidos. Pero si me voy acá, pues tampoco es que tenga, chicos, un apartado donde en este caso pues me aparezca para salirme del partido si quiero desconectarme, ¿ok? Tal parece que es lo mismo de siempre, así es que hay que terminar este partido sea como sea. Finaliza el partido, chicos, y a ver si hay nuevas animaciones, cinemáticas. Pues la verdad, chicos, las caras de los jugadores ahorita lo vamos a ver, pero... Viendo un poquito, chicos, al detalle, pues mira, el capitán que coloques acá es el que va a aparecer. Por ejemplo, ahí aparece el Dibu, ¿no es cierto? Ahora lo estoy tapando, pero en este menú que ven por acácito, debajo de esto de acá, yo puedo entrar directamente a mi equipo. Y mira, puedo hacer los cambios ahora mismo acá, con lo cual ahora mismo está bloqueado un montón. Pero chicos, ¿qué pasa por ejemplo si yo coloco de capitán al señor Cristiano Ronaldo? Pues se van a dar cuenta que va a cambiar en este menú. Mira, ahí está Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, mira qué lindo. Pues me parece un apartado interesante, chicos. Ahora aparece Cristiano Ronaldo. Si cambio, chicos, al señor Leo Messi, pues también va a aparecer, ¿no? Me voy a ir a donde dice capitán. Vamos a colocar a don Leo Messi para que lo vean. Y chicos, pues podemos observar que la verdad es que, mira, la verdad es que la cara de Leo Messi... A ver, yo que tengo un celular, la verdad es que, ¿cómo se dice? Uno de gama alta. Tengo el mejor, que es el S25 Ultra. Pues chicos, la verdad yo lo noto bien logrado, ¿ok? Bien logrado ahí la carita y toda la cosa. Y ahora las recompensas aparecen acá, miren. Estas son algunas de las recompensas que tenemos, ¿ok? Por ejemplo, en recompensas semanales, al menos en cara... esto es ataque enfrentado, pues nos aparece esto, ¿no? Y tenemos diferentes
loguitos. Recompensas de ascenso también hay, en donde te dan básicamente, mira, vas avanzando y te dan todas estas recompensas que para mí ya es más interesante, ¿ok? A ver, de momento estamos en esta versión, pero si es así, 106, 107 asegurado, nos volvemos locos, ¿ok? Por otra parte, a ver, también tenemos el historial, también tenemos en este caso que podemos entrar directamente al vestuario, ¿ok? En este botoncito donde está, bueno, lo estoy tapando ahí, ahora mismo. Ahí pueden entrar directamente al vestuario y miren cómo ha cambiado, chicos, ¿ok? Ahora, me aparecen los estadios que tengo disponibles, que dicho sea de paso, si le presiono, pues miren, ya podemos ver un poquito de los estadios, en este caso, más interesantes, hermanos. O sea, se ve más realista, con lo cual es uno de los cambios que han añadido, o bueno, que van a añadir con esta beta, porque recuerden, al final del 20 de mayo saldrá para todo, a nivel mundial, pero esta beta, chicos, nos hace, mira, es que puedes colocarle absolutamente todo, hermanos. Una personalización única en los estadios que antes no teníamos, ¿ok? Con lo cual ahí pueden ver los diferentes estadios. Y pues, chicos, la verdad, no sé ustedes, a mí este tipo de cositas en el juego, claro que lo hacen más realista. Ahora, me gustaría básicamente que en estos estadios de acá, pues nosotros podamos tener la posibilidad de disfrutar de estadios como el Santiago Bernabéu, de los que cuenta la licencia eSport, ¿no? Que son varios, del Manchester City, del Chelsea, entre otros. Pero miren, así básicamente pueden ver en este caso los estadios ahora. En el tema de eventos, también, mira, nos aparece el estadio en este caso que nos daban, o sea, una vista peculiar. Y acá del Maravillas Invernales también nos aparece ahora el estadio. O sea, una nueva manera de cómo se presentan los estadios, ¿ok? Esto, chicos, lo pueden cambiar en los 3 diferentes apartados. Tanto en ataque enfrentado pueden elegir un estadio, en cara a cara pueden elegir otro estadio y en el modo de edición pueden elegir otro estadio, ¿ok? Así es que ustedes lo pueden cambiar a su antojo. Si quieren pueden jugar de noche, pueden jugar en este caso con neblina, ya como ustedes quieran, ¿no? Pero la verdad es que, señores, no sé ustedes, pero a mí me gusta. Este apartado me parece interesante. Ahora, chicos, me fui directamente al estadio porque es una de las cosas que vi, pero en personalización pues ahora aparece el banner de perfil, que ahora no tenemos nada. Van a aparecer acá los logos, que tampoco es que tengamos mucho, pero, chicos, también van a poder cambiar los jugadores uno por uno, ¿no? Es una de las cosas muy interesantes y lo pueden acercar directamente, mira, o sea, lo pueden acercar como ustedes quieran y pueden cambiar básicamente a los jugadores ahí para que más o menos pues lo observen, ¿no? La verdad, de fondo aparece, chicos, mira, Harry Maguire, ya lo pasé, pero de fondo aparece, chicos, un vestuario, ¿no? Mira Vini, baile Vini. Ahí lo pueden ver, señores, ¿ok? Les estoy mostrando parte, en este caso, de los jugadores que a mí me dieron. En el tema de uniformes, ¿ha cambiado? Pues sí, ahora podemos elegir, chicos, varios uniformes, tanto de local como de visita, ¿ok? Mira, esto no lo teníamos. Yo puedo elegir, por ejemplo, el que me dieron de los Totti local, y acá lo podemos ver. Y en el de visita también puedo elegir, en este caso, el que yo quiera, ¿no? Y nos vamos a gestos. Pues en el tema de gestos es lo mismo, ¿ok? No hay ningún cambio. Y en el tema de números, ahora la personalización, pues, chicos, lo pueden hacer como ustedes mejor les parezca, ¿no? Esto, la verdad, chicos, es muy parecido. Lo único que ha cambiado, pues, es el fondo, ¿no? Que ahora se ve muy, pero muy diferente. Y en el tema aspecto, ¿se sigue pudiendo, en este caso, configurar los jugadores como nosotros queremos? Pues sí. Como siempre, pues ya saben que pueden personalizar al jugador que les da la gana como ustedes quieren, ¿no? Le pueden colocar, en este caso, mangas largas. Esto ya lo habíamos visto. Mira, hay mangas largas para Leo Messi. Por afuera ajustada la camiseta también, si es que quieren. El tema de los calcetines también. Lo que sí debo de decirles, chicos, es que luce, al menos yo, porque tengo uno de los últimos celulares, pero el apartado gráfico es como si hubiera cambiado. Pero mira, los botines ahora, chicos, pues interesante, ¿no? Recuerden, mira, Messi está con sus botines originales. Vamos a ver otro jugador. Para Cristiano Ronaldo, los botines, pues mira, tienen ahí, chicos, los botines, ojito. Yo no sé si está actualmente en nuestro FC Mobile, chicos, o solo está en esta beta, pero los calzados, bueno, esto es genérico. Lo que sí noto es que en algunos jugadores, chicos, sí está el calzado. No sé si es el original del jugador, pero miren, es que luce una locura, chicos. Gráficamente yo lo veo
mucho mejor, la verdad, no les voy a mentir. Es que las texturas, otra cosa. Así es que, chicos, esto a partir de ahora pueden verlo desde cualquier apartado de acá. Ya saben, solo entrando a la camisetita que están viendo acá. O si no, también, pues, chicos, desde el apartado de siempre, ¿no? De club, y se van a vestuario. A partir de ahora, así les va a aparecer, chicos. Y ustedes van a poder visualizar al jugador de diferente forma. Es que, chicos, luce una preciosidad. En el tema de clubes, chicos, ¿qué tenemos? ¿Ya habrán actualizado la Conmebol Sudamericana? Pues mira, de momento están los clubes actuales, ok, esto se irá actualizando. Pero de todas maneras, acá tienen todos los logos. El apartado de cómo seleccionamos los clubes, sí, un poquito más interesante, la verdad. Lo noto más fluido, chicos. Mira, ahí están todas las licencias. Está el Inter de Miami, está todo esto. Está también por acá la liga, diferentes ligas. Creo que está todo, ¿no? Todo de todo. Bueno, ahí está, Serie A, Liga, la segunda división. Mira, ¿cuántas ligas tenemos, hermanos? Tenemos en total 46 ligas. Está el Al-Nassr también. Pero lo que más me interesa es ver selecciones un poquito, ¿ok? Les voy mostrando todas las ligas para que vean en este caso que prácticamente de la Liga de Colombia sigue estando el mismo. Pero acá están. Estas son todas las selecciones que tenemos, chicos. Para toda la gente, ¿ok? Por si les llama la atención, pues acá tenemos todas estas selecciones de momento, ¿ok? Y en la Copa Conmebol Sudamericana todavía no está actualizado mi Cienciano. Porque está, mira, deberían de actualizarlo, chicos. Conmebol Sudamericana y la Copa Libertadores lo tienen que actualizar, hermanos, a la nueva temporada. En consolas ya está actualizado, con lo cual, chicos, no se preocupen que más tarde que temprano pues va a estar. Decidí seleccionar la camiseta de Argentina, chicos, del campeón. Y qué lindo luce, hermanos. Es que luce preciosa la camiseta, tanto de local como de visita. Es que, chicos, este apartado de acá como que le da otro estilo, ¿no? Al juego. Ahora, señores, con esta nueva beta no se puede entrar al mercado, a intercambios ni nada por el estilo. Pero sí podemos en este caso entrar a jugar partidos amistosos, ¿ok? Sí pueden jugar partidos amistosos, así es que para que lo tengan en cuenta. Centro de fútbol, chicos, pues tienen para jugar algunos partidos, ¿no? Eso sí, pueden jugar con el Manchester City ahí y les dan recompensa. Mira, voy a jugar este partido de 106-107 para que nos den este super sobre, ¿ok? A ver si no pecheo. Paquete gráfico, chicos. Pues sí está, ¿no? Esto ya está en el FC Mobile, ya saben. Pero miren, ahí tenemos el paquete gráfico y a ver si no pecheamos, ¿ok? Los jugadores, chicos, me llama mucho la atención. Atención, Kevin De Bruyne. ¡Búscalo! Doku. ¡Jeremy! Doku. Marca el primero. Ahí está. Oye, sí, debo de decirles, en mi celular al menos, en gráficos súper altos sí se nota. Recuerden, yo tengo un S25 Ultra, el mejor celular de Samsung. Y claro, chicos, sí que lo noto, ¿ok? A ver, si tú tienes básicamente un Alcatel en gráficos bajos, pues no lo vas a notar nada. Pero sí se nota un poquito, al menos gráficamente un poquito mejor. No les voy a mentir, no es una locura, pero sí se nota. Damas y caballeros, 106-107 asegurado. A ver el sobre. La animación es clave. ¡Epa! Pitch Beat. Brasil. MSD. Carlos Enrique Casemiro, chicos. ¡Epa! Rango máximo Carlos Enrique Casemiro. Chicos, tenemos un Carlos Enrique al nivel máximo. ¡Qué locura! Así es que, muchachos, esto es todo lo que les puedo mostrar básicamente de esta beta, ¿ok? No hay nada más. Creo que... espero no haberme olvidado porque lo demás sigue prácticamente lo mismo. Así es que para que lo tengan en cuenta. Pero, chicos, de todas maneras, si ustedes han visto algún cambio, pues me lo colocan abajo en la caja de comentarios. Yo quiero que me digan qué les parece. A mí, lo mejor que han podido hacer, sin duda alguna, chicos, es el apartado en este caso del vestuario, ¿no? Se nota precioso. Ahora vamos a poder disfrutar de esto. Así es que, chicos, coméntenme qué les parece. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Y poco a poco estamos viendo lo que va a ser el nuevo FC Mobile 26. Sé que hay mucho, pero esta es la primera beta, señores. Así es que atentos al canal, suscríbanse.